La parte simple que la mayoría de las personas no entiende es que cada pensamiento que tenemos, cada palabra que pronunciamos, crea nuestro futuro. Es como si nuestros pensamientos se dirigieran al universo, fueran aceptados y devueltos a nosotros en forma de experiencia. Ahora, eso es una cosa bastante simple, pero la mayoría de las personas no entienden y si no lo hacen o nunca lo escucharon pensarán que es ridículo. Pero si realmente puedes aceptar el hecho de que cada que tienes un pensamiento o pronuncias una palabra, literalmente estás pintando tu futuro, como cuando preparas tu cena o haces alguna otra cosa, estás creando. Creas tu propia vida. Y esto es simple, pero no es fácil de aceptar, y una vez que lo aceptes podrás crear deliberadamente lo que quieres en tu vida. Y comenzarás a ser consciente de lo que no quieres en tu vida y cómo es que contribuyes a ello. Creo que esto ha existido desde siempre, pero por alguna razón en los últimos 20 años, el universo interviene porque entre las personas están aquellas que están listas para ello. La mayoría de nosotros solo piensa y no prestamos atención a lo que pensamos, solo lo hacemos. Pero eso es algo para lo que necesitas entrenarte a ti mismo, a fin de comenzar a ser consciente de lo que estás pensando. Y una de las formas de hacerlo es preguntarte a ti mismo constantemente en qué pienso. ¿Me gustaría que este pensamiento creara mi vida? ¿Me gustaría tener la experiencia que este pensamiento podría traerme? Lleva algo de tiempo hacer eso. Pero incluso si pudiéramos empezar en el nivel más bajo para ser conscientes del pensamiento, podríamos comenzar a hacer cambios. Para iniciar, empieza por realizar lo que llamamos hacer afirmaciones. Y eso es hacer declaraciones positivas sobre tu vida, que serán reales. Debes hacerlas deliberadamente. Puedes hacerlas por la mañana, al mediodía, por la noche, o hacerlas 2 veces al día o como sea. Pero haz esto y deja que se convierta en un hábito. Y a medida que empieces a hacerlas, las cosas comenzarán a cambiar. Tal vez en un nivel muy pequeño. Yo lo llamo el cambio de luz a verde. Quiero decir, no son grandes cosas en tu vida, pero es muy agradable cuando tienes 3 luces verdes seguidas, y más si tienes prisa. Hacer una afirmación es escribirla, ya sea en la pared, en el espejo o usando una, ya sabes, solo decirlo. Lo que más me gusta que las personas hagan es pararse frente a un espejo y que hagan sus afirmaciones. Porque hay algo muy poderoso en mirarte a los ojos y ver si logras aceptarte a ti mismo o darte cuenta de tu rechazo mientras dices algo positivo sobre ti mismo. Por lo que sería una forma muy inicial de empezar. Digamos que te levantas por la mañana, te diriges al espejo y este es un problema, es difícil para muchos. Pero te miras al espejo y dices, te amo. Dices, realmente te amo. Para empezar, eso puede ser muy difícil para muchos porque piensan en todas las cosas en las que creen que están mal. Pero si puedes, empieza tu día haciéndolo, es algo muy poderoso. Y recuerda, confía en que el universo escucha todo lo que dices, todo lo que piensas y di, ok, puedo hacerlo. Entonces comenzarás a atraer cosas hacia ti. Sé que suena exagerado, pero es increíble cómo funciona. Si haces una gran declaración general positiva sobre ti mismo, el universo descubrirá cómo manifestar eso, cómo lograr traerlo a tu vida. Hay cosas que pueden pasar y que no esperas en absoluto, pero lo harán. Si lo piensas, hacer afirmaciones positivas es como plantar una semilla en la tierra. No es necesariamente cierto en este momento, pero es algo que quieres que sea verdad. Así que pones la semilla, la siembras y esperas a que crezca. Puedes plantar 3 semillas en caso de que confíes en que crecerán. Pero al cabo de 2 días no puedes excavar donde la sembraste y ver qué pasa. Tienes que esperar a que crezca, porque hay una ley y un proceso. La semilla crecerá si está en el suelo adecuado y tiene la cantidad suficiente de humedad. Lo que convertirá eso en un hábito es hacerlo todos los días.
Hacer algo todas las mañanas al despertar es un muy buen momento, y otro es cuando vas a dormir por la noche. La gratitud funciona muy bien. El solo estar agradecido por todo desde temprano. Siempre digo que el universo ama la gratitud, y cuanto más agradecido estés por lo bueno en tu vida, te volverás más y más agradecido. Es como cuando alguien te da un obsequio o tú das uno, y hay una queja del color o la talla. Sabemos que esa persona jamás recibirá otro. Pero si dices, wow, es maravilloso, gracias, lo adoro, es genial, es probable que esa persona quiera regalarte algo más cuando vea algo que podría gustarte. Y así interviene el universo. Él ama la gratitud. Si tienes creencias muy fuertes sobre ti de que no mereces cosas buenas en tu vida, entonces ahí habrá obstáculos. Las personas dicen, he hecho afirmaciones y no funcionan, pero deben ser afirmaciones positivas. Si hacen afirmaciones de prosperidad y me dicen que no funcionan, yo les digo, ok, ¿cuántas afirmaciones positivas hiciste en el día? Y quizá dirán 3. Y yo digo, ok, ¿y cuántas de pobreza hiciste este día? Podrían ser cientos, dependiendo de dónde vengas y lo que esté pasando por tu mente. Mira, siempre está presente este pensamiento en mi vida, y es el que solo lo bueno se encuentra frente a mí. He hecho esto durante muchos años. Así que realmente no importa qué me pase, o en la vida, porque sé que será bueno. Hay muchas cosas que puedes hacer para ayudarte a ser más consciente de lo que está sucediendo. Porque muchos de nuestros sistemas de creencias realmente son inconscientes o subconscientes, no somos responsables de ellos, son inculcados desde niños. Debemos tomarnos el tiempo para averiguar cuáles son. Y creo que un buen ejercicio sería tomar una hoja de papel y escribir en ella todo lo que piensas de los hombres. Y luego en otra todo lo que piensas de las mujeres, qué piensas respecto al dinero o sobre cualquier otro tema que se te ocurra. Solo escribe todas las cosas que te vengan, que salgan de tus pensamientos. No importa si suenan bien o no, solo escríbelas. Solamente escríbelo, enseguida observa y ve cuántos son positivos y cuántos negativos. Y si puedes tomar esos negativos y lograr convertirlos en afirmaciones positivas, entonces podrás entender lo que te dices sobre el dinero, lo que no es positivo para ti, y lo que te impide poder atraerlo. Puedes hacer eso con muchas cosas en tu vida para realmente empezar a darte cuenta de lo que crees sobre las cosas. No puedes cambiar tus pensamientos si no sabes cuáles son. Hay una ley del pensamiento y apenas empezamos a aprender sobre ella. Es como una computadora. Si tienes este útil aparato frente a ti y no sabes qué hacer con ella, entonces solo es basura. Pero si aprendes el idioma de la computadora, un milagro ocurrirá. Y eso es lo que la ley del pensamiento es. Cuando aprendes cómo es que funciona, los milagros pasan. Lo que piensas y lo que crees es lo que se hará realidad para ti. Tus pensamientos crean tu vida. Es así de simple. Y cuando logremos eso, podremos hacer enormes cambios. Bueno, creo que realmente comienza con darte cuenta de que no te amas a ti mismo. La mayoría no lo hace. La mayoría no se siente lo suficientemente buena para decir que lo hicieron bien. Nunca serán suficientes y definitivamente no merecen nada. Y cuando se viene de un espacio así, es muy difícil crear cosas para uno mismo que sean buenas. Así que, en mis primeros días, cuando trabajaba con personas, solía solucionar un problema y luego otro. Su salud mejoraba al trabajar en ello, por ejemplo. Pero un día descubrí, para mi propio asombro, que si ayudaba a las personas a aprender a amarse a sí mismas y realmente aceptarse tal como son, ya no tendrían que resolver problemas. Porque es casi como un milagro. Todo parece desvanecerse. Es difícil para las personas porque crecemos creyendo que no somos suficientemente buenos y que nada está bien. Recuerdo que preguntaba a las personas qué es lo que realmente te ocurre, qué es eso tan terrible que has hecho que no te deja aceptarte a ti mismo.
Y nunca recibí una respuesta que tuviera sentido. Escuchaba cosas como soy demasiado gordo o cualquier otra cosa extraña. Pero cuando hablas de amarte a ti mismo, muchos piensan que eso es vanidad. Pero no lo es, realmente no tiene nada que ver con ser narcisista. Cuidar de verdad de ti y reconocer que eres importante es casi como reconocer que en la Biblia dice que eres un hijo de Dios y por lo tanto eres perfecto. Pero aunque no seas una persona religiosa, si puedes reconocer que eres un ser que tiene autoestima o logras visualizar tu propio valor, empezarás a tratarte de manera diferente y creo que eso es lo más importante de amarte a ti mismo. Debes dejar de pensar que siempre estás mal, dejar de hablar de lo horrible que crees que eres. Dejarás de decir cosas como soy demasiado estúpido y empezarás a tratarte con mayor respeto. Y esto hará una enorme diferencia porque lo que das en la vida es lo que viene de vuelta hacia ti. Así que si empiezas a expresarte diciendo estoy bien, soy bastante bueno, me acepto como soy, amo la vida, me amo a mí mismo, y empiezas a ser agradecido por ti mismo y tu vida, entonces la vida te tratará diferente, porque tendrás una vibración distinta de la que das y recibes. Y es ahí cuando las cosas comienzan a fluir. Ahora muchos no se dan cuenta, pero tienes que practicar y solo empezar. Por eso trato que las personas trabajen frente al espejo. Si te contemplas en él, verás que es algo tan simple como mirarte a los ojos y decirte, te amo, realmente te amo. O usando tu nombre, Luis te amo, realmente te amo. Tu niño interior lo podrá escuchar. Ese que se sintió rechazado por tanto tiempo. Se romperá una especie de presa, puerta o como sea que quieras llamarlo. Y será como si pequeños milagros comenzaran a suceder. Cosas buenas empezarán a pasar. El universo ama a las personas agradecidas, y cuanto más agradezcas, atraerás más por lo cual estar agradecido. Así de simple. La vida realmente es muy simple. Nosotros la complicamos enormemente, pero no tiene por qué ser así. Todo mundo está en un viaje desde que nacemos hasta el momento de irnos. Pero si emprendemos un viaje espiritual podremos ser más conscientes y comenzaremos a tomar decisiones sensatas acerca de la vida. En lugar de seguir levantándonos por la mañana a hacer nuestras cosas y luego ir a dormir, podremos tomar decisiones conscientes de nuestros pensamientos y acciones, incluso con los alimentos que comemos, cosas así. Es como poner un pie en el camino, un paso a la vez. Algunos hacen su viaje muy complicado porque toman caminos que parecen atajos, pero realmente no llegan muy lejos. Algunos otros simplemente son muy conscientes y van un paso tras otro, acercándose a un mejor camino realmente. Para mí, la iluminación es dejar ir todas las cosas que creemos que no nos benefician en la vida. Las cosas que ponemos como freno a las cosas buenas que hay. Liberarnos una por una de ellas y pensar, no debo creer más en eso. O quiero seguir creyendo en esto. Tomar una decisión consciente. Tenemos que entender que todo lo que creemos ha sido una elección. Y puede que sea cierto o no lo sea para ti. Porque todos tenemos un sistema de creencias, tú tienes el tuyo y yo el mío. Suelo decir que lo que es cierto para ti no lo es para mí y puede que no lo diga en voz alta, pero las personas hacen y dicen cosas y yo solo pienso que eso no tiene nada que ver conmigo. Porque estoy bajo la ley de mi propia conciencia. Este es mi propio camino. Tú tienes el tuyo y todos tienen el suyo. Estamos en un viaje y pienso que cuanto más sensatos seamos al respecto, tomaremos decisiones conscientes y nuestro viaje será mejor, más fácil y rápido. Obtendremos más gratificación, una mejor salud y mucho más. Cuando comencé a trabajar en los primeros días, ponía mucha atención a lo que las personas decían. Se convirtió en un hábito y siempre lo hago.
Escucho lo que la gente dice más que, ya sabes, las palabras que usan, y muy a menudo pienso, si no usaran esas palabras, si tan solo quitaran 3 de su vocabulario, porque las personas usan mucho esas palabras negativas, las mismas una y otra vez, y las escucho en algunos más que otros. Si sacaran estas palabras de su vocabulario, creo que deberían empezar con esto, que es algo muy importante. Se trata de la forma en que tomas las cosas cuando algo falla. Te equivocaste, fallaste o lo harás. Elimina eso por completo. La mayoría son un montón de expresiones negativas que los demás usan. Cosas como no soy bueno, nunca podré, es un día horrible, ¿sabes? Hay toneladas de expresiones y usamos las mismas una y otra vez, pero no nos hacen bien en absoluto. Nuestro viaje es individual porque partimos de diferentes lugares, así que nadie puede tener el mismo recorrido, y creo que todos tenemos ciertos momentos ¡ajá! Es ahí cuando aprendemos algo y decimos, oh, está bien. Y si podemos mantener lo que aprendimos y lo practicamos, habremos dado otro paso para avanzar hacia adelante. Sí, es un viaje de por vida y nunca pararás de aprender. Tengo 80 años y aún sigo aprendiendo. Aunque las lecciones son más fáciles ahora que antes, me gusta pensar que cuando comenzamos hay muchas rocas frente a nuestro camino y que empezamos a quitarlas de él, hasta que finalmente llegas al punto donde solo hay grava y la grava puedes manejarla. Ya sabes, puedes barrerla o cualquier cosa. A veces quizá encuentres una vieja roca y quizá pienses, creí que ya todo estaría bien, pero solo debes moverla o se quedará ahí por completo. Sabes, también creo que cuando aprendemos lecciones decimos, oh, aprendí eso, nunca volverá a pasar, lo hice y eso es todo. ¿Cómo sabes que lo aprendiste? ¿Acaso tiene que pasar una vez más para ver cómo reaccionas? ¿Realmente aprendiste? ¿En verdad cambió algo para ti? ¿Fuiste más allá de eso o volverás a la misma vieja reacción? En realidad no son equivocaciones. Esas experiencias nos dejan aprender a hacer lo mejor que podamos, comprendiendo a conciencia y usando el conocimiento que tenemos hasta ese momento. Tengo una creencia muy firme de que solo lo bueno está ante mí. Y con esa creencia, no importa lo que venga porque solamente será bueno. Quiero que sea nuevo, diferente, emocionante y demás. Ahora tengo 80 años y están sucediendo cosas nuevas, siempre ocurren. Solo deja que pasen y crece. Eso sería todo por esta ocasión. Si te gustó, no olvides dejar tu like y un comentario. Suscribirte, activar la campanita para no perderte nuestro contenido. Gracias y hasta la próxima.